A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 3 nos dice así: Pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Hemos estado ya elaborando en cuestión de esta expresión del apóstol Pablo a los tesalonicenses acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Y estuvimos elaborando sobre la expresión de que cuando digan paz y seguridad, ya hemos mencionado que los que más anhelan tener esa paz y esa seguridad es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Entonces podemos decir que basado a la historia, a la expresión aquí del apóstol Pablo, que cuando digan paz y seguridad, ¿a quién se está refiriendo? No se está refiriendo al mundo, no se está refiriendo a la iglesia entre los gentiles, sino se está refiriendo a aquella raza que por siglos, milenios, ha deseado tener esa paz y sentirse seguros. Y es la única raza, porque ya explicamos que en el transcurso de la historia, especialmente en estos últimos siglos o los siglos de la era cristiana, miramos el pueblo judío, y después de haber sido ya desarraigados por completo en el siglo segundo de su tierra, el pueblo judío anduvo peregrinando por todo el mundo. Aún se hizo popular un dicho de señalar a alguien que está de un lugar a otro, señalándolo como pareces judío errante, y no solamente era judío errante porque él quería andar de un lugar en otro, sino por la presión de los países en los cuales ellos por un tiempo se asentaban, donde había persecución sobre ellos y eran expulsados de sus comunidades a amenaza de muerte. Entonces no era porque ellos quisieran andar de un lugar a otro, sino que la inseguridad y la falta de paz en donde se asentaban los provocaba a que tuviesen que moverse a otro país. Entonces decíamos que los que más anhelan la paz ha sido el pueblo de Israel. Pero también estuvimos elaborando que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Cuando digan paz y seguridad, y ese cuando señala un tiempo, no dice el año ni la hora, pero cuando señala un tiempo. Entonces, ¿cómo es que miramos nosotros que el tiempo se está acercando a que ellos expresen esa expresión de paz y seguridad? Para el presente día miramos la situación en el pueblo de Israel, en la nación de Israel, después de que del milagro maravilloso del establecimiento del pueblo judío como una nación en el año de 1948, y después de los siguientes conflictos o guerras que en el transcurso del tiempo ha tenido Israel, en lo cual algunas de ellas fueron guerras milagrosas, como la guerra de los 6 días, y también como ese ataque traicionero de Egipto, Siria y Jordán en la guerra del Yom Kippur, donde la mano milagrosa de Dios se movió entre el pueblo, y la presión sobre el pueblo de Israel siguió aumentando por medio de los países del norte y los países del sur, después estableciéndose ya la llamada la PLO, o Organización para la Liberación de Palestina, donde en el transcurso de las décadas, especialmente la década de los 80, donde empezaron el levantamiento de piedras o la llamada antifada,
y ahí tuvo un movimiento en lo cual estuvo de continuo atrayendo actos terroristas hacia los ciudadanos del pueblo de Israel. Entonces, esa inseguridad y esa paz ha estado en el pueblo. Pero para el tiempo en el cual estamos nosotros viviendo, en el tiempo en el cual estamos, es importante que consideremos de que Israel está rodeado de enemigos. Al norte está el Líbano y Siria. También se mueven grupos terroristas en el Líbano, en el cual están respaldados por los otros países, como lo es el país de Irán, en el cual continuamente hay amenazas y ataques sobre los ciudadanos israelitas al norte. Después miramos también que al sur está lo que es la Faja de Gaza y Egipto, aunque Egipto hizo un tratado de paz con Israel en los años 70. Esto no quiere decir que esa paz es genuina, sino aún Israel sigue respaldando directa e indirectamente a los grupos terroristas. Y miramos que ahí en la Faja de Gaza está el grupo terrorista de los Hamas, en los cuales también al presente día están continuamente mandando misiles sobre los ciudadanos de Israel. Pero luego está Jordania también, que tiene un tratado de paz con Israel, pero sin embargo también ha expresado sus muchas inclinaciones hacia los grupos terroristas o los grupos en los cuales buscan la destrucción del pueblo judío, como las organizaciones terroristas que se mueven dentro de la PLO, como el Fatah o el Jihad, que es una expresión en lo cual se menciona especialmente entre los grupos terroristas para traer destrucción al pueblo sionista, o sea, al pueblo judío. Pero decía que en estos días estamos mirando cómo es que se está moviendo el pueblo judío, cómo es que se está moviendo la situación para el pueblo de Israel, al grado de que se esté cada día más acercando a esa expresión, paz y seguridad. Cuando miramos que el pueblo de Israel está rodeado de enemigos, que el pueblo judío por décadas ha experimentado el odio y el aborrecimiento de las naciones de alrededor. ¿Cómo es que podemos mirar es que se está acercando? Solamente lo que podemos mirar es que para este tiempo el pueblo de Israel ha estado gloriándose en que se han estado abriendo puertas para tener relaciones diplomáticas con los países en los cuales han expresado a una manera fuerte la destrucción para el pueblo de Israel. Y no estamos hablando de una expresión solamente pasajera, no, sino que por décadas han estado envenenando al pueblo o a sus ciudadanos. Pero en este tiempo miramos que el país de Israel, después de tener ya establecimientos o reconocimientos o tratados de paz con algunos de los países de la Liga Árabe, de las ligas árabes, en las cuales de entre los 18 a 22 miembros de la Liga de las Naciones Árabes, ninguno de ellos reconoce a Israel entre los estados miembros de las naciones árabes o miembros de la Liga Árabe. Y aún hay todavía 32 países que son miembros de las Naciones Unidas, en las cuales no reconocen al pueblo judío. Pero entonces miramos esa presión sobre el pueblo y ese anhelo y deseo de tener paz, pero parece que se ha estado abriendo una puerta donde llegará el tiempo en que el pueblo de Israel diga que tiene paz y seguridad. Miramos que entre los países que están en una manera en contra del pueblo de Israel y buscan no solamente en contra, sino buscan su destrucción, está registrado 8 países, lo que es Arabia Saudita, Egipto, aunque Egipto tiene un tratado de paz, pero solamente es algo irónico. Irán, Irak, Argelia, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, en lo cual de estos 8 países que se mencionan, en los cuales han buscado ya de tiempo la aniquilación del pueblo judío, y no solamente con armamento, sino también a la misma vez
con envenenar el corazón de sus ciudadanos. Y es algo irónico porque aún aquí miramos que entre estos está lo que es Egipto, que tiene ya un tratado de paz con Israel. Pero para este tiempo también miramos que los Emiratos Árabes Unidos, este país que en estos días ha estado teniendo un tratado de paz con Israel y a la misma vez han estado, o ya para este tiempo, se han estado teniendo ya, aparte de reconocimiento del Emiratos Árabes Unidos hacia el pueblo de Israel, han estado teniendo también ya un cierto tipo de negociaciones en los cuales incluye turismo y otras más. Pero a la misma vez, deseamos que se abre la puerta, que parece que hay paz. Entonces ya podemos mirar que hay varios países en los cuales reconocen ya al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero esto solamente es algo irónico, porque después de la decisión de este país de Emiratos Árabes Unidos, están otros países en los cuales también han estado abriendo sus puertas en una manera rápida, algo que podemos decir que es increíble. Digo increíble por la razón de que por décadas han estado insinuando o amenazando o apoyando y instruyendo a sus propios ciudadanos a la destrucción del pueblo de Israel. Y entre ellos está Saudi Arabia. Saudi Arabia aún en estos días ha estado abriendo el espacio para que ahora los aviones de Israel domésticos puedan viajar de Israel hacia el país de Emiratos. Y eso es algo histórico, porque era imposible que simplemente el año pasado esto pudiera suceder. Y las diferentes expresiones de otros países en los cuales van rumbo a querer establecer algún cierto tratado de paz sobre el pueblo de Israel para reconocer al pueblo judío. Entre ellos está aún una expresión que se dijo en Líbano, que ellos no estaban preparados para hacer alguna negociación de paz con Israel, pero que miraban como algo muy cercano. Está también otros países en los cuales han expresado ya de tiempo atrás odio para el pueblo judío, como es Qatar. Y así seguimos mirando que estos países, aún los miembros de las naciones de la Liga Árabe, que han estado ya para este tiempo tratando de querer establecer un tratado diplomático con el pueblo de Israel. Y esto va inclinándose, ¿para qué? Para que entonces el pueblo de Israel pueda caer en la mentalidad o en el sueño anhelado de tener paz y seguridad. Y cuando se mira que estas naciones árabes del Medio Oriente anhelen y deseen establecer esa paz con el pueblo de Israel, como estamos viendo que se está acelerando rápido, aún el primer ministro de Israel, en uno de sus discursos que apenas en los días pasados dio, diciendo de que él estaba teniendo ya algún tipo de pláticas con algunos miembros de las diferentes naciones árabes. Entonces, parece que se está acelerando cada día más y más para que el país de Israel tenga su sueño anhelado, o sea, de paz y seguridad. Pero la expresión nos dice en la palabra de nuestro Dios que entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Destrucción de repente. Entonces, esa destrucción, ¿de dónde vendrá? ¿Cómo vendrá? ¿En qué forma se llevará a cabo? Si miramos que estas naciones han estado por décadas envenenando el corazón de sus ciudadanos para el odio en contra del pueblo judío, pero a la misma vez también miramos algo irónico, que en estos días que se ha establecido paz o se ha establecido una relación diplomática con Emiratos Árabes Unidos, a la misma vez también Estados Unidos le está vendiendo armamento sofisticado.
radares para tumbar misiles. También los aviones F-35 más sofisticados de guerra. Por un lado le están teniendo paz, pero por el otro lado se están armando. Y el armamento no es solamente para almacenarlo y pelearse una nación árabe con otra nación árabe. No, porque si hay algo que ha unido y une a la Liga de las Naciones Árabes, están unidas, no es porque tengan entre ellos muchas relaciones diplomáticas, porque entre ellos todo el tiempo está el conflicto. Saudi Arabia con Irán y etcétera, diferentes países están entre conflicto entre ellos. Pero a la misma vez podemos mirar esto, que si hay algo que los ha unido, es el odio hacia el pueblo judío, el odio hacia el pueblo de Israel. Entonces, ese odio que se ha llevado por décadas es imposible que se pueda eliminar en el transcurso de una relación diplomática en un espacio de meses o un espacio de semanas o ni en años, porque no se puede. Si por décadas se ha estado envenenando, ¿cómo es posible que de un día para otro o de un año para otro todas esas civilizaciones que se envenenaron en transcurso de las décadas de antisemitismo de repente acepten al pueblo de Israel? Es algo irónico, pero sin embargo no deja de estar ese anhelo y ese deseo del pueblo de Israel de tener paz. Ahora, decíamos que entre las muchas naciones del grupo de las naciones árabes no solamente están los miembros o los países que han expresado destrucción hacia el pueblo judío continuamente, pero también miramos que dentro de los mismos países, ellos mismos siguen respaldando. Como por ejemplo, miramos lo irónico de Egipto, que tiene supuestamente una relación fuerte con el pueblo de Israel, de paz, pero sin embargo Egipto sigue apoyando a los yihadistas, grupos terroristas, que a la misma vez también la idea y la mentalidad de estos grupos fueron exclusivamente para la destrucción del pueblo judío. Son grupos en los cuales no se pueden distinguir por otra ideología, el esparcimiento de la religión musulmana, pero más que todo la destrucción del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel viene sobre ellos destrucción. Entonces, la destrucción viene ¿de dónde? No viene de otros países lejanos, o no va a venir de un aerolito que va a pegar en Israel. No va a venir la destrucción de algún huracán o de alguna sequía o de alguna tormenta tropical. No va a venir con un terremoto o con incendios que continuamente están provocando los palestinos en la faja de Gaza, mandando globos y tratando de encender los campos y los cultivos de Israel. No, viene destrucción, y la misma destrucción viene sobre ellos de aquellos países en los cuales él está teniendo paz, en los países en los cuales se están abriendo para tener relaciones diplomáticas, y de esas naciones viene la destrucción sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel. Por eso es que nosotros, como iglesia entre los cristianos, no debemos perder por un instante el visualizar el tiempo y las señales en las cuales nos están continuamente diciendo que la venida del Señor Jesús ya es eminente, que la venida del Señor Jesús ya se acerca, que es imposible que nosotros podamos retraernos o decir que es para mucho tiempo más, porque se está acercando cada día. Las señales no están en que las ideologías aniñadas y falsas del futurismo, de que las señales están en que ya en Europa, de años pasados o décadas pasadas, se enseñaba que primeramente que en Saudi Arabia ya había nacido un niño medio misterioso, que era el anticristo, y luego después se señalaba que en las naciones europeas, que ya se estaba desarrollando el plan
para el establecimiento del nuevo orden mundial, donde el anticristo iba a aparecer y que por causa de la unificación de las naciones europeas y con su nuevo sistema monetario, esto estaba dando inicio a un nuevo orden mundial. A las diferentes expresiones aún que se ha mencionado o se mencionó en el país de Estados Unidos, especialmente en el tiempo de la administración de George Bush, el hijo, o también del padre, del establecimiento de un nuevo orden mundial. No viene de ellos, no viene, sino que esta destrucción que se acerca al pueblo de Israel viene precisamente empezando o se inicia con las naciones en las cuales para este tiempo han instruido a sus ciudadanos a la destrucción del pueblo judío, pero que a la misma vez en este tiempo Israel ha tratado de establecer relaciones diplomáticas con ellos. No se puede confiar en ellos, pero sin embargo el pueblo cegado, voy a decirlo así, por el anhelo y el deseo de tener paz y seguridad, no pueden mirar que detrás de ello viene destrucción, porque ese ha sido el anhelo. Buscan cualquier oportunidad de una nación árabe que quiera tener relación de paz con el pueblo de Israel. Buscan cualquier puerta, cualquier ventanita pequeña para de ahí tomar ventaja y entonces abrir una gran puerta para el establecimiento de una relación con las naciones, vuelvo a repetir, que por décadas han estado instruyendo a sus ciudadanos a la destrucción del pueblo judío. Entonces es algo irónico, pero sin embargo nosotros estamos mirando que cada día se está acercando más y más ese tiempo donde vendrá sobre ellos destrucción de repente. Se está acercando más y más los días donde el pueblo está expresando que cuando ellos expresen y digan paz y seguridad, cuando digan paz y seguridad, es cuando puedan ellos ser exitosos en establecer relaciones diplomáticas con los países de alrededor. Y eso lo estamos mirando ya en nuestro tiempo. Algo que lo intentaron en el transcurso de las décadas varios países. En los 90, el que fue un poco exitoso con mantener una relación de paz entre los palestinos con los israelitas, Clinton, pero sin embargo después de que se les otorgó un derecho estableciéndose aún ellos en el Banco Occidental y teniendo en posición la ciudad de Jericó y aparte la faja de Gaza, un control por sí mismos, no cesaron los ataques terroristas. Tuvieron paz, pero no cesaron los ataques terroristas. Tampoco pasaron las muchas formas en las cuales siguieron envenenando a sus ciudadanos en contra del pueblo judío, el pueblo de Israel. No, aún después también miramos que el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, también en el 2005, queriendo establecer esa paz y esa seguridad, les dio terreno, les dio el control completo de la faja de Gaza, retirando él su ejército. Pero ¿qué pasó ahí? Supuestamente era para tener paz. Y el anhelo de tener paz y seguridad, Ariel Sharon hizo una decisión drástica, sacando el ejército de la faja de Gaza. ¿Para luego qué? ¿Tener paz? No, sino para convertirse en un almacén de misiles, para luego estarlos usando en contra del pueblo de Israel. Entonces, la misma historia da razón que con los mismos que en un tiempo buscaron su destrucción y luego quisieron tener paz, y al instante de supuestamente, entre paréntesis, tener paz, siguieron usando solamente ¿para qué? Para seguir atacando al pueblo judío. Eso lo podemos mirar en los grupos terroristas respaldados por la PLO y también empezando con el Hamas, que está en el control de la faja de Gaza, que aparentemente tuvieron o tiene que haber paz entre Israel
y Palestina, pero sin embargo siguen los bombardeos continuamente sobre los ciudadanos de Israel. Pero esto nos está llevando cada día a que nosotros estemos viendo ese anhelo y ese deseo de Israel de tener paz y seguridad con los países de alrededor, pero no se dan cuenta que detrás de ello vendrá destrucción de repente. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.